Soy el gran maestro Fernando Peralta y en este DVD que trata sobre la táctica en ajedrez vamos a estudiar los diferentes temas tácticos que se pueden producir, así como también hablar de las condiciones que tienen que darse para que una combinación sea posible en una partida y también la manera en la que tenemos que razonar o pensar para darle forma a una combinación. Entonces, vamos a comenzar con el tema táctico, creo que yo es el más básico en ajedrez, que es el ataque doble, que consiste naturalmente en atacar dos puntos al mismo tiempo, de manera que el contrario no pueda defenderlos. Es un tema que también se da en la estrategia y en otras partes del juego. Por ejemplo, muchas veces nosotros podemos atacar o amenazar dos ideas estratégicas y esto nos permite llevar a cabo una. Pero en este caso nos vamos a centrar en la táctica. Generalmente, para poder llevar a cabo este tema, es necesario que el contrario tenga piezas indefensas o bien piezas o puntos que estén defendidos el mismo número de veces que atacados, de manera que con un nuevo ataque a este punto nosotros podemos amenazar su captura directamente. Y si examinamos la siguiente posición, vemos que la torre de las negras de A7 está indefensa y el alfil de G7 está defendido el mismo número de veces que atacado, ya que la torre de G4 de las blancas podría capturar esta pieza. Entonces, si nosotros tenemos experiencia, inmediatamente se nos va a sonar como una alarma interior que nos dice, bueno, si podemos atacar estos dos puntos a la vez, de alguna manera, podemos ganar material. El ataque simultáneo se puede realizar con un movimiento muy malo que es dama D4. Naturalmente no lo recomendamos porque el alfil capturaría la dama. La manera correcta de realizar el ataque doble es mediante la sencilla jugada torre por G7 y ahora sí, dama D4 y las blancas ganarían material. Se trata de un ejemplo muy sencillo, pero a veces podemos pasar por alto este tipo de ataques. Puede ser que no lo pasemos por alto en una posición, pero sí en una variante, por ejemplo, cuando estamos calculando, es más fácil pasar por alto este tipo de ataques. En este caso, la idea es similar. Vemos que el caballo en A5 está indefenso y que podría ser atacado con un doble ataque desde D5, pero el caballo de F6 está defendiendo esta casilla. Entonces, naturalmente, la solución es capturar primero en F6, seguido de dama D5 jaque y dama por A5. A veces es un poco más difícil encontrar el doble ataque. Hay que tener una buena imaginación, como es en este caso, donde es difícil quizás encontrar el doble ataque para las blancas. Si hablamos de piezas que están indefensas de parte de las negras, podemos ver la dama del negro en D7, pero esto no puede aprovecharse de ninguna manera, y el peón de A6. Y entonces aquí está la clave, porque con un movimiento de las blancas va a amenazar el peón de A6 y además amenazar otra pequeña combinación por otro lado. Esto también cuenta como doble ataque, es decir, atacar un punto y atacar una combinación. Vemos dama A3
Es un ejemplo más difícil que los anteriores, porque las blancas están amenazando dama por A6 y además caballo por H7. Por ejemplo, si torre A8, caballo por F7, ganaría un peón, bueno, o más en este caso, porque se está amenazando la torre de F8. Las negras deberían jugar aquí rey por H7, seguiría dama por F8. En la partida las negras se defendieron de la mejor manera, pero perdieron un peón. En este caso, lo que tenemos que hacer es atraer a una pieza a una casilla desde donde podemos realizar el doble ataque. A poco es un ejemplo difícil, pero esto se dio en apuros de tiempo y en esas circunstancias es muy sencillo, es muy común omitir este tipo de posibilidades. Vamos a un ejemplo un poco más difícil ahora, donde está claro que el blanco tiene que tratar de sacar algún provecho a la mala ubicación de las piezas del negro. Si no lo hace, el negro va a poder capturar el peón de E7 y va a tener una buena posición. Sería normal aquí quizás obsesionarse con la clavada, es decir, la posición del caballo de D6 de las negras, que está clavado debido a la posición de la torre y de la dama en la columna D, pero no hay ninguna combinación posible con este tema. La solución está en provocar la jugada caballo D4 de las negras, y ahora simplemente este avance es un doble ataque, ya que blanco está amenazando el caballo de D6 y también avanzar el peón a E6, nuevamente con un doble ataque a la dama y a la torre de las negras. Por lo tanto, las blancas aquí están ganando material de manera decisiva. La mejor jugada de las negras fue capturar en E5, y aquí tenemos un doble ataque, doble de caballo, que es un ataque doble muy común, y las blancas ganaron material y más adelante ganaron la partida. En la práctica magistral también se ve este tema. Lo que pasa es que generalmente se muestra de una manera más complicada. Veamos, por ejemplo, esta posición tomada de una partida entre Morozevich y Aronian. Las negras están en problemas aquí porque tienen muy poco desarrollo, y Aronian encontró una solución, creo que espectacular, que es el sacrificio de una pieza, con la idea de atrapar ahora el alfil de E8 de las blancas de esta manera. Entonces, si el negro precisa de jugar torre por E8 y tendrá una gran ventaja, tendrá dos peones de más en el flanco de dama, lo cual sería decisivo seguramente. Las blancas tienen que aprovechar este momento para conseguir algo a cambio de su alfil, y podrían, por ejemplo, jugar alfil por F7, con lo cual obtendrían un peón, pero la posición del rey negro sería bastante segura, ya que todavía estaría bien cubierto con sus peones G y H. La mejor posibilidad de las blancas acá radica en fabricar una combinación de doble ataque. Entonces, para ello, Morozevich jugó alfil E5, y tras la captura, no dama D4, que sería un doble ataque simple, digamos, porque las negras tendrían buenas defensas, como caballo B3, también dama C4, pero sobre todo caballo B3, que le daría tiempo a defender el peón de G7 con F6 seguramente. La clave está en jugar alfil por G7 directamente y conseguir destrozar la posición del rey negro. Y ahora debe capturar el alfil, porque de lo contrario
el blanco conservaría una fuerte pieza atacante. Y tras rey por G7, las blancas tienen excelente compensación ahora por el peón sacrificado. Su posición incluso es preferible. Y más tarde en esta partida, las blancas llegaron a obtener un ataque decisivo, aunque finalmente terminó en tablas. Decíamos que un ataque doble muy común es el doble de caballos. Hay que prestar especial atención a este tipo de ataques porque suelen pasarse por altos. El caballo en general es una pieza muy táctica por las características que tienen sus movimientos, y muy a menudo se consiguen hacer ataques dobles con los caballos. Tal es el caso de esta partida, donde las blancas aquí encontraron una combinación que también es del tema de destrucción, porque están destruyendo las defensas del punto E6 para dar el doble de caballo en la casilla E6. Como vemos, el negro no puede capturar en F7 debido al jaque en E6, y tras rey G8, la continuación de la partida es muy buena. Torre G7 jaque. Naturalmente no podemos capturar con el caballo, y en caso de capturar con el rey tendríamos también el jaque en E6. Por ese motivo las negras jugaron rey H8, pero ahora el blanco puede forzar el abandono con otra jugada donde se aprovecha de la posibilidad de dar el doble de caballo en la casilla E6. Tras torre G7 las negras abandonaron, ya que si rey H8, ahora simplemente torre por G6, ganando fácilmente. En este ejemplo las cosas son un poco más difíciles porque no es tan evidente dónde va el blanco a encontrar un doble de caballo. Se precisa una buena imaginación para poder apreciar que tras dama por G6 las blancas van a conseguir dar un doble de caballo finalmente y ganar material. Vemos que las negras no pueden capturar con el peón F, y tras H por G6, alfil por F7, atrayendo a la torre a esta casilla. Muchas veces en una combinación vemos que se mezclan varios temas tácticos, y aquí vamos a ver que se mezclan algunos que veremos a continuación, como el tema de atracción. Aquí se está en principio atrayendo la torre a la casilla F7. Ahora otro sacrificio de atracción en H8, y finalmente podemos recuperar todo el material sacrificado, que no fue poco, con un doble de caballo, y las blancas ganaron un peón y más adelante ganaron la partida también. La resolución de este tipo de combinaciones nos es muy útil, ya que nos ayuda a mejorar nuestro cálculo, pero también a desarrollar nuestro instinto táctico, nuestra intuición. De esta manera, a veces se presentan combinaciones muy similares y nosotros las vamos a ver inmediatamente, ya que los temas nos resultan familiares. Esta combinación es muy parecida a la anterior. Las negras pueden ganar una calidad con caballo por F2, pero está amenazada la torre de H5. Entonces la solución está en no darle tiempo al blanco a reaccionar y jugar de esta manera, y tras los cambios también aquí salimos de las complicaciones con una gran ventaja material.